¿Es algo que es transversal? ¡Viva el amor! No. ¡Viva el amor! ¿Sí? ¡Viva el amor! Luis Majul, Sandra Petovelo, ¿sí? No, me voy. Sí, sí. Dejate, joder. Sí, te juro por Dios. No te puedo. ¿Lo tenés a Marcelo ahí? Sí, te juro. Es como mucho, sí, es cierto. La primicia se la va a rogar él, ¿sí? Lo tenemos a Marcelo en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias. Hola Alberto, ¿cómo están? Bueno, yo estaba tirando la información que me diste y los vínculos que se han creado entre la política y el periodismo, ¿sí? Que tienen muchas aristas. Pero vos ayer me dijiste una que indudablemente va a generar un revuelo bárbaro porque tiene plena actualidad. Es decir, Sandra Petovelo y Luis Majul estarían juntos. Sí, ayer lo tiró Jorge Real, después quisieron decir que era una broma porque Majul todavía está casado. Claro, te iba a decir eso. Sí. Quisieron de alguna manera retrotraer, pero no, estuvo con eso prácticamente. Viste que ellos miraban el rating, iba 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3. Chao, a la mierda, era imposible cambiar el tema. Seguilo diciendo. No vas a soltar ese hueso. Así que sí. Generalmente casi todos los casos de periodistas con políticos, el político es varón. Suponete Carlos Grosso con la Piñeiro Pacheco, ¿no? En su momento, Luis Petri ahora con Cristina Pérez, se ha dado muchas veces este vínculo. Lo hemos tenido Alberto Rodríguez Sá, ¿te acordás? Con Anabela Scar. Sí, claro. En su momento. Sí. Y en general son periodistas mujeres, pero en este caso sería al revés. Sandra Petovelo ahora no está en pareja. Ella estuvo casada con Pablo Rago cuando era muy joven. Ah, mira vos, Pablito Rago. Con el actor. Sí. Con el actor cuando era muy joven, después, ahora no. Es más, ella es una de las pocas que duerme en Olivos. Duerme muy seguido en Olivos. ¿Quién? ¿Petovelo? Sí. En la lista de entradas de Olivos figura que ella se queda muchas veces. Tiene mucho trabajo. ¿Qué hijo de chequean la UH de noche. ¿Pero qué pasa? ¿Y Majul no se pone celoso? Digo, no sé. Y bueno, una vez le habían hecho una broma. Sí. Lo contó Beto Casella. Beto hacía un programa a la tarde. Sí. Y esos programas, ómnibus que tenés 2-3 horas. Y le faltó un invitado. Entonces, claro, tiraron todo hacia atrás tratando de buscar, pero le quedaban como 10 o 15 minutos, un bloque y pico entero. Y no habían encontrado a nadie. Entonces, claro, quedó en el final y dice, ¿qué hacemos? Y él dice, voy a hacer el ranking de los que la tienen más larga. No. Así, al aire, en América. Entonces, empieza con casos así conocidos como Grandinetti, que todo el mundo habla. Cosas así que eran muy de puesto 5, puesto 4, puesto 3, puesto 2, y pide el corte. Y le quedaba un último bloque de 5 minutos. Sí. Entonces dice, ya se le habían acabado los casos, porque hay casos así que son conocidos, y después el último, que era el primer puesto, entonces dice, tengo que pensar. Y viste cómo era América, ¿no? Ahí la entrada por Fitzroy. Sí. Para ir al baño tenés que pasar por todo un pasillo, claro, donde estaban enormes las fotos de las figuras, ¿no? De Andino, de Guillermo Andino, estaba Beto Casella, obviamente estaba Fantino, y estaba la foto, porque en esa época estaba Majul, y lo mira y dice, número 1, Luis Majul. Y había alguna ahí que había, decía, pero número, y quedó. Y le quedó esa fama al petizo, al chueco, le quedó esa fama. El Chueco Suárez Claro, pero fue una locura de esos mitos, ¿no? De Beto Casella, que tenía que llenar un programa y lo llenó, y además te imaginás, tuvo un rating bárbaro, porque son temas que no se hablan en televisión y absolutamente incomprobables. Pero ahora se metió nuevamente con Luis y ahora lo querrán desmentir. Yo voy a contar una. Casado. Voy a contar una anécdota. Nosotros teníamos un programa
en PIE, ¿sí? Política y Economía, que es un canal que era eminentemente político, era únicamente político y económico, y que tenía mucha audiencia de la gente que quería escuchar ese tipo de cosas, ¿sí? Digo, sí. Apoyame en la historia. Sí. Y lo habíamos invitado, ¿cómo se llamaba? Había pasado Cromañón, y ¿cómo es el nombre del que era secretario de Seguridad de Ibarra? Álvarez, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo era el nombre? Juanjo Álvarez. Juanjo Álvarez. Sí. Estaba invitado, yo estaba los miércoles, y estaba Longobardi, estaba yo y después Leuco, digamos. Ah, qué lindo. Sí, era potente. Sí. Entonces tenía que entrar, llevábamos 2 invitados. Me acuerdo que una vez tuvimos un quilombo con Cosia. ¿Te acordás que estaba al frente de el Inca y Luis Patti? Sí. Lo había llevado a Patti yo, ¿sí? Y después lo tenía a Cosia. Todos los programas se hacían con la misma escenografía. Entonces terminaba un programa, había un intervalo de 4 o 5 minutos, empezaba el otro. Entonces Cosia me dice, después de haberlo yo entrevistado a Luis Patti, que en ese momento no me acuerdo cuál era el tema, pero ¿te acordás que después de eso desapareció? No sé, sí. ¿Falleció Patti o no? Está preso, me parece. Está preso. Bueno, sí. Entonces Cosia, progresista, kirchnerista, ¿me entendés? Plena época de Néstor, me dice, me cuestiona las preguntas que yo le hice a Patti, y sí. Agarró, se sacó el micrófono, me dice, andá, seguí haciendo una pregunta, y tiró el micrófono. No. Sí, y entró el microfonista y le pegó una piña. Claro, no, que lo tiró, ¿me entendés?, contra la pared. Pero bueno, lo de Juanjo Álvarez viene a esto. No estaba Juanjo Álvarez, ¿sí? Y tenía que entrar. Entonces digo, búsquenlo, ¿dónde está? Entonces esto se hacía frente a la entrada, Marcelo vive en 11, ¿sí? Frente a la entrada de el ferrocarril, donde funcionaba Cinzano. ¿Te acordás, Marcelo, de esto, no? Sí. Sí. Bueno, y había un estacionamiento amplio. Ajá. Bueno, búsquenlo. Van al estacionamiento y el Juanjo Álvarez estaba con una periodista muy conocida que tiene plena vigencia hoy. Su nombre empieza con N y su apellido empieza con P. ¿Sí? No. Sí. Marcelo ya sabe, pero de cualquier manera no lo vamos a decir. Le tuvieron que golpear la puerta, el vidrio, ¿me entendés? Estaba ocupado. Digo, Marce, ¿cómo ves toda esta historia, todo este revuelo que se ha generado con lo que, no sé si ya lo anunciaron o no, este decreto que definitivamente permite el blanqueo de guita? Vos sabés que los que más deben estar festejando esto son los narcos. En Rosario en este momento debe haber fiesta por todos lados. ¿Cómo lo ves? Bueno, querían de alguna manera esperar que pase la elección, porque la verdad que lo que va a venir ahora va a ser un vuelto, ¿no? O sea, hay en el mundo unos 100 paraísos fiscales, pero qué sé yo, te vas a Malta, a Gibraltar, a Islas Vírgenes, Islas Caimán, pero bueno, son lugares, en su momento lo era Mónaco, ¿no? Monte Carlo, que ahora va a correr la Fórmula 1, pero eran lugares muy chiquitos, donde vos ya sabías que un país entero se transforme. Cuando vos ves, ya te digo, las Islas Tarcos, Ancó, bueno, son lugares chiquitos, diminutos, que no hay una población casi de 50 millones de habitantes como pasa en Argentina, ¿no? En Sudamérica es de alguna manera, y ha sido sancionado Uruguay por sus reglas tan laxas, pero esto es todo un experimento. Los números que se están manejando son tremendos, porque el gobierno habla de 250.000 millones de dólares, pero el JP Morgan, que posiblemente sea el banco más grande del mundo, está hablando de que son más de 300.000 millones de dólares, y la Reserva de Estados Unidos, la Fed, que es nada más y nada menos que la que imprime los dólares,
dicen que puede ser más de 400.000 millones de dólares. Y además se han sumado las criptomonedas, que pueden ser 50.000, 60.000 millones de dólares más. O sea, es una cantidad de plata que nunca se ha visto en un país demasiado grande para tener estas normas, ¿no? De ser una especie de paraíso fiscal. Es un experimento, realmente es un experimento a gran escala. El gobierno, al restringir, pues siempre decía, no, porque bueno, la inflación, entonces dejamos de imprimir. Está bien, ahora no hay pesos. Entonces, claro, si no hay pesos y la gente cobra tan poco y la jubilación es una miseria y el sueldo mínimo vital y móvil es el segundo más bajo de Sudamérica, salvo Venezuela, y si tenés tantas restricciones y las cosas están tan caras, bueno, te pasa lo que te pasa, que hay un estrangulamiento y ahí te tiran los tomates en Mendoza, te tiran las peras en el Valle del Río Negro, te tiran la yerba en Salta y encima los desastres. O sea, no hay plata para la economía argentina. La economía argentina es más grande que el experimento de estos muchachos, de haber sacado totalmente la plata. Infobae, escucha, Marce, dólares en el colchón, sí. El gobierno anunció la reducción de controles a los consumos, ahorros y gastos. El vocero presidencial anunció un paquete normativo que incluye un decreto y un proyecto legislativo para modificar los controles sobre los movimientos financieros, ¿sí? Sí, porque no alcanza, necesitas una ley. Es decir, ya fue. Sí, pero está bien, pero lo hicieron a través de un decreto, de un DNU. Claro, pero esto va a tener que ir al Congreso. Vos no podés cambiar. Sí, pero en el mientras tanto. La economía de un país sin una ley. Estoy de acuerdo, pero pero ¿qué nos vamos a sorprender de lo que hacen estos tipos? Imposible. No, porque todo esto va a terminar sí o sí en la Corte. Y la Corte, si no hay una ley de por medio, es difícil que te lo banque. Es difícil. Porque vos estás poniendo de cabeza prácticamente la economía del país. Insisto, es un PBI, según la FED, es un PBI argentino entero. Acá te lo tratan de minimizar, pero el JP Morgan, que lo tiene medido, y la FED, que lo tiene medido, es mucho más. Y encima sumarle las criptos, que se ha ido un montón de guita a las criptos. Sin una ley, esto se judicializa al instante, y esto se eleva y va a la Corte, y la Corte lo va a enviar y va a decir, ustedes lo que están haciendo con un decreto, dice, por lo menos denme una ley, y yo la ley analizo si es constitucional o no. Pero un decreto es raro. Yo creo que tienen dos problemas. Uno es las sanciones internacionales del Gafi, ya te digo. El Gafi permite estas jodas en lugares muy chiquitos, no en un país de 50 millones de habitantes. Pero lo que digo es lo siguiente, Marce. Todos manejamos esta lógica que vos estás planteando. Lo que vos estás planteando es tal cual. Digo, no, es inobjetable. No, funciona así. Pero los tipos también saben que funciona así. Sin embargo, lo hacen. Digo, es decir... no sé, digo, es difícil de... Sí, lo que pasa es que te puede salir. Mirá, ayer, yo siempre lo sigo, porque hay un periodista que es uno de los mejores del país, pero siempre está sancionado porque la verdad que es un tipo que no arregla, que es Halcón Adamón. En su momento se peleó con Macri, ahora se peleó con Milei le ha dicho de todo. Y Halcón Adamón es columnista, ¿no?, de Moral Solá, y bueno, además tiene un puesto importante en La Nación. Y él dijo, muchachos, lo de Libra, que todos lo tratan como un problema al consumidor. Él fue corresponsal de La Nación en Estados Unidos, sí, conoce, es un monstruo, posiblemente el que más venda en ficción y en no ficción en Argentina en cuanto a libros. Y dijo, muchachos, esto que ustedes lo toman como una cuestión de consumidor, que cayeron algunos giles, en cualquier momento, como pasó en 32 estados, va a la Corte Federal, y de la Corte Federal al FBI hay un paso. Y si el FBI lo llama Hayden Davis, ese pibe pobrecito va a haber que pegarle para que se calle. Y ayer pasó eso, ayer pasó a una Corte Federal, se trasladó a un caso, como son tantos los damnificados, y hay un par de estudios que lo están fogoneando porque no es joda, fueron 200 millones de dólares. Entonces estos pibes están jugando con fuego. Tumbaron la comisión que investigaba dentro del Estado, pero no pueden tumbar la comisión en el Congreso. Ayer tumbaron una sesión para que no se pongan autoridades, porque cuando salgan las autoridades de la comisión investigadora, si queda del lado de la oposición, bueno, empiezan a convocar gente. Número uno, a Karina Milei, a Javier Milei. O sea, estos pibes se han jugado con fuego, les ha ido mal, y vuelven a hacerlo, pero en una dimensión estratosférica, una dimensión mucho más grande. Bueno, son muy osados, son pibes que, ya te digo, raro, porque
no tienen familia, él con sus perros, ella, la hermana también, no tienen ninguna atadura, ¿viste? Mañana se tienen que ir, se van. Bueno, pero en el medio tenés Argentina, ¿no? Que es un país un poco más grande. Qué Eh, loco esto, ¿eh? sí, sí, Qué realmente, loco. realmente. Digo, ¿cómo has visto, digo, el gobierno se siente envalentonado después del triunfo del domingo, ¿sí? Vos conocés cómo funcionan las cosas dentro, es decir, esto fue un triunfo de Karina Milei, más allá de que Milei haya tratado de darle algún lugar a Santiago Caputo. ¿Cómo funciona hoy la interna de La Libertad Avanza, Marce? Sí, la interna entre ellos dos, entre Santiago Caputo, que es más la línea política que él pedía ampliar, él pedía como una transversalidad, tipo lo que hicimos en Chaco, dice hagamos como en Chaco, porque no lo hicimos en Santa Fe, no fue mal en San Luis, en Salta, en Jujuy, nos fue bien en Chaco, tengámoslo en cuenta, bueno, Karina no quería, están las dos posturas. Lo que el gobierno había detectado y lo detectó, y fue, yo creo que, vos imaginate que Santiago Caputo, como Garat, como el otro, el hijo del ministro de Ciencias Médicas, digamos, del ministro de Salud, Sí, no me sale el nombre, bueno, son tres, que son los tres socios. Los tres son Jaimitos, son de Jaime Durán Barba. Y Jaime Durán Barba, bueno, se hace el que se desentiende, pero los tres que están ahí son los tres discípulos suyos, Y es claro, raro, ¿no? El otro día salió y dijo, utilizan mi libro que es El arte de ganar. ¿Y qué habían detectado ellos? Que lo detectan realmente Durán Barba. Durán Barba en los 90 era funcionario de gobierno, antes de ser consultor él fue político, y él tuvo que ver con el plan de dolarización. Entonces, cuando es ahora la elección, y Correa está muy fuerte porque hay problemas enormes en Ecuador, sobre todo por todo este tema que la dolarización trajo tanto los narcos, y es un país muy jodido, ellos inventaron una frase que era, se llama Luisa González, era la candidata de Rafael Correa. Y estaba muy bien, estaba ganando, fueron a un balotaje y estaba ganando Luisa. E inventaron una frase con una cacofonía, cuando se repite el sonido de la palabra, dijeron, Luisa desdolariza. Y eso fue suficiente. ¿Cómo decían la gente? Sí, sí, Luisa desdolariza. Como que iba a tirar abajo el régimen de convertibilidad. En realidad es un régimen de dolarización de 30 años prácticamente, que lo puso, creo que Buchanan fue ya por los 90 y que quedó. Y que no lo pudo sacar ni siquiera Correa, que era un tipo progresista. Y, no, dijo la gente. Vos imaginate que lo decía Durán Barba, ¿no? Dice, un indígena quiere comprar una plancha, saca la plancha y paga $1 durante 12 meses y le dan la plancha. Dice, si le tocas eso, entonces ellos detectan que la gente tiene pánico a que vos le toques el dólar. Y lo utilizaron acá en Argentina. Y el concepto cuál fue, que aguante hasta octubre, con créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la es decir, ¿vos creés que Fundación esto Andina de Fomento tiene un fin electoral? Sí. Electoral. Ellos detectaron que, sobre todo los sectores medios, y es lo que se vio en Capital, en el sector norte y en la franja media, ¿no? Donde están los barrios, en el sur no, en el sur ganó, y en algunos del medio ganó Leandro Santoro. Pero detectaron que si vos tocas el dólar, la gente se asusta. Entonces, vinieron con ese plan y Lugones se llama, no me salía el otro. Son Lugones, Garat y Caputo. Tres chicos jóvenes que trabajaban para Durán Barba, que hoy trabajan para Pérez. Se hace el boludo Durán Barba, pero justo los tres que trabajaban con vos, Garat es el que maneja YPF, es el vicepresidente de YPF y el que maneja la pauta. Tiene una pauta de más de $100 millones por año. Es el, a todo el mundo tiene, te imaginas, comiendo de la mano. Santiago Caputo del Triángulo de Hierro y Lugones vive en España, pero su padre es el ministro de Salud. Bueno, los tres Jaimitos están de alguna manera gobernando y la orden fue esta: el dólar quieto, el dólar barato, cueste lo que cueste hasta la elección. Y después Dios dirá. Por eso todas estas medidas, esta dolarización y todo esto hay que mantener el dólar barato, hay que mantener esta dolarización, porque así ganamos la elección. De hecho, Noboa, que se ve que es un pibe joven, Noboa de tener 35 años, Noboa nunca vivió en Ecuador, vivió siempre en Estados Unidos. Es una cosa rarísima, el tipo salió presidente sin haber vivido en su propio país donde nació. Pero bueno, el tema de la dolarización, si lo tocas, los ecuatorianos se vuelven locos, a pesar de todos los dramas que tienen. Bueno, se metieron con eso y hacer, por lo menos en Capital, no quiero decir
es un electorado muy particular el de capital. Yo creo que en provincia no pasa lo mismo. En capital, el dólar, ya te digo, fíjate lo que ocurrió. Marce, abrazo, gracias hermano. Abrazo. Chao, Gracias, Marce. chao. Bueno, nos vamos, ¿eh? Mañana yo no voy a estar, va a estar Gustavo Thompson, ¿sí? Reemplazándome. Va reemplazándome. Va a estar cubriendo. Ocupando este lugar. Claro. Ocupando Vos sos un tipo irreemplazable. No, yo no soy reemplazable. Sí. ¿Qué sé O yo? sea, podrán venir mejores, peores, pero igual.